Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Estamos impartiendo este estudio desde la colonia H. Casas en Tepic, Nayarit, México, con nuestro tercer estudio acerca del Levirato. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero enviarles un saludo a nuestros hermanos de Quezon City, California, a nuestros hermanos de Hawái, a nuestros hermanos de Phoenix, Arizona. También un saludo a nuestros hermanos de Tijuana, Baja California. Dios les bendiga a nuestros hermanos de Tijuana. Igual para nuestros hermanos de Costa Rica. Y muy en especial a nuestros hermanos de La Paz, Baja California Sur. A todos los hermanos, a todos los que éramos jóvenes en ese tiempo que Dios nos permitió crecer juntos. A todos nuestros hermanos, Dios los bendiga en La Paz, Baja California Sur. Pues vamos a comenzar entonces con el tercer estudio para concluir el tema de la ley del Levirato. En esta ocasión vamos a hablar de tres personajes muy importantes que nos habla la Biblia, que es sobre Judá, sobre Tamar y también sobre Onán. Haciendo un breve recuento de lo que era o lo que vimos en la ley del Levirato en la parte 1, donde vimos las generalidades del Levirato, veíamos sobre lo que nos dice en Deuteronomio 25:5, donde nos habla la ley que Dios dio a través de Moisés, que se llama Levirato o también se le conoce como el deber del cuñado. Veíamos también que era una excepción a la regla de Levítico, donde prohíbe al cuñado descubrir la desnudez de su cuñada. También veíamos que en el tiempo del Señor Jesús sí se conocía y se practicaba la ley del Levirato, debido a que los saduceos le hicieron una pregunta de la resurrección al maestro utilizando la ley del Levirato. Un ejemplo de la ley del Levirato, de una mujer que se llegó a casar hasta con 7 o su hermano y sus posteriores cuñados, es decir, sus 6 posteriores cuñados. Así que entonces en la segunda parte vimos acerca de Ruth, de Noemí y de Ruth, que tanto Ruth, Noemí y Orfa se quedaron viudas. Orfa se va, Ruth se queda con su suegra Noemí y le dice aquellas palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y que como en ella hubo un rescate, ya no tanto por un levir, que el levir es cuñado, sino por un goel, porque es un redentor y no es precisamente un cuñado, sino un familiar cercano que rescata los bienes de Elimelec, esposo de Noemí, y a su vez de Maclón y Kelión, y que entonces, como es un redentor o alguien que rescata o ve por los bienes de la familia, entonces es un goel. Así que en esta ocasión vamos a ver un ejemplo claro del Levirato, no tanto como ley, porque la ley fue dada años posteriores a través del profeta de Dios llamado Moisés, pero nosotros vamos a ver un ejemplo mucho antes de que Moisés llegara a la tierra. Ese ejemplo lo vamos a ver en Génesis capítulo 8, y vamos a darle lectura a Génesis capítulo 38. Vamos a ver sobre Judá, Tamar y Onán. Génesis capítulo 38, voy a leer el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Así que en la ley lo que estamos viendo es que tenía que cumplir con el deber del cuñado. Y dice: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Hay que recordar que cuando veíamos en la primera parte, el cuñado se tenía que casar con la viuda para que el nombre de su hermano no fuera borrado de Israel o de la memoria de Israel. Era algo muy lamentable si un hombre en Israel moría
sin dejar descendencia. Era algo muy lamentable en Israel, así que su hermano inmediato se casaba con la viuda, con su cuñada, para levantarle descendencia a su hermano y su nombre, el nombre del difunto, fuera perpetuado en Israel. Pero esta costumbre es anterior a la ley que dio Moisés en Deuteronomio 25:5. Ya que aquí pues estamos hablando de Judá. Judá hizo que uno de sus hijos cumpliera con su deber de cuñado para levantar descendencia a su hermano. Pero vamos a platicarlo desde el principio. Vamos a ver esta historia detenidamente para que veamos de qué se trata el versículo 8. En el versículo 1 nos dice que Judá, nos sitúa la historia en el momento posterior a que venden a su hermano José a una compañía ismaelita que se dirigía a Egipto. A ellos hacen esta venta, venden a su hermano menor llamado José a la compañía ismaelita, y posteriormente Judá se aleja de su familia y se va a un lugar cerca de Hebrón. Este lugar se llamaba Adulam, y ahí había un hombre que se llamaba Hira. En algunas versiones lo pone con el acento en Jirá, en la A. Así que Judá va a Adulam, llega con este hombre y se asocia. Al parecer tienen un negocio relacionado a las ovejas. Cuando llega a ese lugar, Judá toma para sí mujer, toma para sí a la mujer de Súa. Así que nos dice el versículo 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Para empezar, Judá toma una mujer cananea. Nada más que quiero hacer aquí un breve paréntesis, porque la lectura que vamos a hacer no vamos a criticar la vida de Judá. No vamos a ver en qué estuvo mal o qué estuvo bien, porque no es el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es analizar la ley del levirato, en el cual se perpetuaba el nombre de un difunto. Así que entonces Judá tomó a la hija de Súa. Esta mujer se llamaba Tamar. Esta mujer obviamente era una mujer cananea. Y ella, no era Tamar, no menciona el nombre, ya que Tamar iba a ser la nuera. Dice, y ella concibió a luz y dio a luz un hijo y llamó su nombre Tuvo 3 hijos Judá, uno llamado otro llamado Onán y el menor llamado Sela. Judá toma por mujer para su hijo a Tamar, para su hijo mayor llamado a su primogénito. Podemos ver en los estudios anteriores que hemos visto del matrimonio cómo el padre era el que normalmente tomaba mujer para su hijo, era el que la elegía, y llevaban una dote, y llevaban al amigo del esposo. Lo veíamos en aspectos importantes a considerar durante el noviazgo. Ahí veíamos y analizamos allí la forma en la que se lleva a cabo un matrimonio. Veíamos la situación de José, esposo de María y padre del Señor Jesús. Y también veíamos allí cómo no siempre el padre escogía, no siempre había esto, sino que también como Jacob tomó para sí mujer la cual le gustó a él. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito llamado Esta mujer se llamaba Tamar, y esta mujer tampoco era del pueblo de Israel. Y no pierda de vista este nombre o esta mujer llamada Tamar, porque no era del pueblo de Israel, aunque aquí quiero aclarar que el pueblo de Israel todavía no existía como tal. Los hijos de Jacob o de Israel era una familia todavía minoritaria a comparación de los que salieron de Egipto, que fueron muchísimos, y era un pueblo enorme. En este tiempo no era una familia muy pequeña.
pero Tamar no era de esa familia. Y esta mujer es la que lleva el linaje o la portadora. Los hijos que vienen de Tamar, que no es de Israel, son portadores de la promesa que Dios dio a Abraham. Así que Abraham iba a tener una descendencia que cruzó a través de Tamar para que sean portadores de la promesa hasta llegar en esa descendencia que pasa por Tamar hasta el Señor Jesús. Así que entonces Judá tomó por mujer a Tamar para su primogénito Y nos dice el versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios. Aquí hay algo que nos llama la atención fuertemente, ya que hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Debemos de entender nosotros que el Señor, nuestro Dios, tiene un límite en su paciencia. Tiene un límite para tolerar el pecado. Unos más que otros, eso sí quiero decirlo. Me compadeceré del que me compadeceré, dice la palabra de Dios. Pero llega Dios a ese límite o a soportar ese límite y llega un momento en que destruye a toda persona que viva allí, a menos que haya algún justo por allí. Dios iba a destruir la tierra, pero por un justo llamado Noé se detuvo. Destruyó Sodoma y Gomorra, iba a destruir Nínive, pero sin embargo Dios retuvo su ira cuando ellos se arrepintieron. Pero ya después de haber dado el mensaje, después de haber mandado Dios a un hombre de parte de él, muy escogido, y después de haber dado esos avisos, llega un momento en que Dios no tolera y quita la vida a alguien. Pero en el caso de no sabemos cuál haya sido la gravedad de su pecado, ya que en la gravedad de su pecado y le quitó Jehová la vida a Muere sin tener hijos. Y entonces iba a ser muy lamentable que aquel hombre no hubiera perpetuado su nombre en Israel. Entonces Judá, teniendo cuidado de que el nombre de su primogénito, fuera perpetuado en Israel, entonces se dirige con su segundo hijo llamado Onán. Entonces Judá, dice el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Ya veíamos en el estudio que yo les platicaba en qué consistía el desposorio, el ser desposado, como José estaba de María cuando María concibió del Espíritu Santo. Y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Aquí está entonces la palabra que nos interesa, despósate con tu hermano. Y levanta descendencia a tu hermano. Levanta descendencia a tu hermano es lo que Judá quería. Que perpetuara el nombre de su hijo, que levantara descendencia. Es decir, en la ley del levirato o los que practicaban el levirato, además de perpetuar el nombre del difunto, el primer hijo era considerado del difunto y además heredaba los bienes. Entonces, dice el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, si se fija lo que le comento, la descendencia no sería considerada como descendencia del levir, es decir, del cuñado. En este caso no iba a ser considerado como descendencia de Onán, sino iba a ser considerado como descendencia del difunto, es decir, de su hermano Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya,
sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Vamos a traducirlo un poquito más, o vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Cuando Onán tenía relaciones sexuales con Tamar, entonces, ya que iba a terminar él, lo hacía fuera de Tamar, para no dar descendencia. Fíjese el objetivo de lo que está sucediendo aquí, porque Onán se ha vuelto un sinónimo de dos cosas, entre algunas, como símbolo de masturbación, y se acuña o se pone la palabra de onanismo, o también como si fuese un método anticonceptivo, ya que en el método anticonceptivo, pues lo que se trata es de que no haya una concepción, es decir, en este caso que Tamar no quede embarazada. Pero realmente vamos a ver lo más exacto de lo que está sucediendo. Vamos a ver lo importante de esta situación y las consecuencias que trae esta decisión. Fíjese bien, vamos a verlo otra vez. El objetivo de Onán no era tanto que la mujer no concibiera, sino que sabía que si ella concebía, el hijo no iba a ser considerado de él, sino iba a ser considerado del primogénito. Así que el que iba a heredar sería el hijo y no él. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Dios le quitó la vida a Onán. ¿Por qué? Porque evitaba la concepción. Más que evitar la concepción, Dios le quitó la vida a Onán por no levantar descendencia a su hermano. Fíjese bien aquí y no perdamos de vista cuál es la gravedad del asunto. La gravedad del asunto no es si queremos pensarlo como masturbación. Esa no es la gravedad. Dios no le quitó la vida, pongámoslo entre comillas, porque él se haya masturbado. Si es que así se llegó a pensar, ya que si lo vemos bien, la masturbación aquí no tiene nada que ver. Si lo vemos desde el punto de vista, desde método anticonceptivo, Dios no le quitó la vida por utilizarlo o por hacerlo a manera de utilizarlo como método anticonceptivo, sino que Dios le quitó la vida por no levantarle descendencia a su hermano. ¿Por qué lo comento esto? Porque hay algunos que no enfocan bien el sentido de la muerte de Onán y creen que Dios le quitó la vida a Onán porque evitó una concepción. Así que entonces hay quienes dicen, si tú utilizas un método anticonceptivo para ti, ten cuidado porque Dios te va a aborrecer, te puede llegar a quitar la vida. Dios aborrece la anticoncepción y mira el ejemplo de Onán. Onán murió porque evitó la concepción. Entonces, los métodos anticonceptivos son de Satanás. Los métodos anticonceptivos son del diablo. Pero le voy a decir algo de los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasaría si su mujer tiene preeclampsia? ¿Qué pasaría si su mujer se ve en situaciones difíciles en el parto? ¿Qué pasaría si usted sabe que si su mujer queda embarazada puede morir? Pero sabe usted que hay un método anticonceptivo para que ella no conciba y muera. Dios está a favor de la vida, sí, pero si usted tiene una forma de evitar la muerte de su compañera, el método anticonceptivo no es malo. ¿Qué pasa con la mujer que aborta por cuestión ajena a ella? Es decir, que aborte porque cargó algo pesado. Entonces, tiene que procurar evitar el embarazo por lo menos 1 año, porque la matriz queda resentida y si queda embarazada, corre el riesgo de volver a abortar.
y corre el riesgo de que la matriz se acostumbre a abortar. Y pudiéramos seguir platicando, hay muchas cosas en las cuales sí es necesario el método anticonceptivo. Así que si la mujer está saliendo de una infección vaginal, procurar de todas maneras para no pasar alguna infección por allí, porque es susceptible a alguna infección. Es decir, hay muchas cosas. Pero lo que le quiero dar a entender es que la muerte de Onán no se debió a un método anticonceptivo. Hay quienes dicen y utilizan el ejemplo de Onán para decir, es que tener relaciones solamente es para tener hijos, no para tener placer. Pero, mire, le voy a decir algo. Si el apóstol Pablo hubiera visto que es nada más para tener hijos, entonces ¿para qué dio aquel texto que dice es mejor estarse casando que estarse quemando de deseo? Sino que el apóstol Pablo sabe que en el ser humano hay un deseo natural. ¿Por qué diría entonces no os neguéis el uno al otro? A menos que sea por causa de consentimiento, es decir, bueno, vamos a estar en consagración, vamos a hacer un sacrificio vivo, entonces vamos a abstenernos cierto tiempo. Dios lo mandaba que se abstuvieran cierto tiempo también. Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad no tiene que ver nada aquí el placer, ni el método anticonceptivo, ni la masturbación. Por eso el apóstol Pablo dice que prefiere mejor que se alleguen el uno al otro para que Satanás no entre en acción o no sea un motivo por el cual se pueda caer en pecado. Y podemos seguir viendo algunos textos más, pero realmente no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, ni la masturbación, ni los métodos anticonceptivos, ni el que sea solamente por concepción. Realmente aquí Dios ve la intención de Onán y Dios se molesta o la ira de Dios se despierta contra este hombre porque no quiso levantar descendencia a su hermano. Alguno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios fue tan severo en ese sentido? Bueno, ahí ya no he podido contestar, hay cosas que solamente Dios sabe y nosotros no estuvimos en ese tiempo. La Biblia solamente nos habla a grandes rasgos, pero si vemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ellos, por no presentar la ofrenda correspondiente, ellos murieron. Dios allí les quitó la vida y así fue Dios con ellos. A lo mejor con otros no lo habrá sido. ¿Por qué? No lo sabemos y no podemos cuestionar las decisiones de Dios. Pero cuando llega la ley a través de Moisés, esta ley se convierte un poquito más tolerable, dando una salida con la ley del descalzado o la harizá, lo que platicamos también. A través de este ritual se podía pues deshacer aquel matrimonio que pudiera darse por levirato. Pero vamos a ver otra vez lo que estamos diciendo. Dice el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, ahí está la intención de Onán, que la descendencia no habría de ser de él. Entonces, como sabía que no iba a ser la descendencia de él, vertía en tierra. Hay algunas otras versiones que lo hablan más claro. Y aquí lo que nos dice es que, pues, aquel semen que lleva el espermatozoide para unirse con el óvulo, no llegaba porque él lo vertía en tierra, no se daba la concepción. Entonces desagradó a Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Le quitó la vida porque no levantaba descendencia a su hermano. Eso sí quiero enfatizarlo bien para que veamos por qué Dios le quitó la vida a Onán. Por no querer levantar descendencia a su hermano. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Ya que mi hijo Sela crezca,
mi hijo menor llamado Sela crezca, entonces ya te va a tomar por mujer. Y se va a Tamar hasta que Sela, porque Sela era menor de edad, era lo que decíamos también en las preguntas finales de la primera parte y en el inicio de la segunda parte, donde ¿qué pasa si era menor de edad? Entonces tenía que esperar a que cumpliera la mayoría de edad para poder juntarse con ella. Así que se va a Tamar esperando que Sela cumpla la mayoría de edad. Y ella se mantiene con su viudez. Y pasan los años y Tamar no ve resultados. O sea, Tamar no ve que Judá le hable o le llame para ya desposarse con su hijo Sela. Lo que pasa que entonces Tamar tiene las agallas, tiene el valor de hacer las cosas por su propia cuenta, sabiendo que podía morir, es decir, se exponía a una muerte segura. Así que ella junto al camino se pone por donde iba a pasar Judá, porque pues ya vio que Sela ya era mayor de edad y pues a ella no la llamaba. Así que se puso junto al camino y se puso un velo, porque en aquel tiempo las prostitutas utilizaban velo para que no les vieran el rostro, porque en la Biblia no nos menciona que la mujer usara velo, a menos que fuera una prostituta o a menos de que esa mujer se fuera a juntar con su marido y en una señal quizá como de respeto se ponía un velo cuando se llegaba por primera vez a él. Pero fuera de eso las mujeres no utilizaban velo, a menos que fuera prostituta. Entonces, pues se allega a ella porque cree que es una prostituta, pero lo que quiere hacer Tamar es que ella quede embarazada de Judá. Judá cree que es una prostituta, se allega a ella. Entonces le dice, cuando le va a dar el pago, digámoslo de esa manera, dice desde el versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa. Dice, entonces, dice el versículo 14, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro, lo que yo les decía. La mujer que se cubría el rostro era considerada como una prostituta, o más bien las mujeres prostitutas se cubrían en su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame llegarme a ti. ¿Qué me darás? Dijo ella. Te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Pero yo me imagino que Tamar decía, bueno, pues si lo mismo me dijiste con Sela, de que me lo ibas a dar y no me lo diste, pues ahora me dices que me vas a dar que me vas a enviar un cabrito, bueno, dame una prenda hasta que me lo envíes, como diciendo en garantía de que realmente me lo vas a enviar. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón del sello, báculo, lo que tienes en tu mano. Se los dio, ella se fue sin él saber que ella era Tamar, porque como tenía el velo puesto, no sabía que era Tamar. Se va a Tamar, al tiempo, pues, el vientre, su matriz va creciendo, ven que está embarazada, y la gente que la conocía le dio aviso a Judá, oye Judá, pues, tu nuera, pues no está casada, sigue viuda, y pues mira, salió embarazada, señal de que por ahí se metió con alguien. Y Judá se enoja y dice que la quemen viva. Y cuando la van a quemar viva, ella rápido manda esas prendas que le dio Judá. Es decir, el sello, el cordón y el báculo. Dicen, llévenle eso a Judá y díganle. Entonces, aquí dice, en la parte... Sucedió que al cabo de unos 3 meses, dice el versículo 24,
fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta, es decir, embarazada, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces, cuando Judá mira eso, pues son mías. Entonces quiere decir que ella está embarazada, pues va a tener un hijo mío. Así que entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. No murió Tamar, pero concibió, dio a luz, y a través de uno de sus hijos, de los que dio a luz, viene a la descendencia a través de la cual nace nuestro Señor Jesús. Teniendo en cuenta esto, que esa sangre que venía hasta el Señor Jesús, sí venía solamente por derecho, no por sangre física, ya que el Señor Jesús fue adoptado por José como hijo suyo, ya que el Señor Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Así que su descendencia pura viene a través de María y por derecho de Judá, que es a través de su padre José, viene desde Judá o desde Abraham a través de Judá hasta llegar a José, padre del Señor Jesús. Así que con esta tercera parte concluimos el tema de la ley del levirato, dando a entender pues de que era la ley del cuñado, porque querían preservar aquel que murió sin haber tenido descendencia, querían perpetuar su nombre en Israel. Los invitamos entonces a que nos siga visitando nuestra página www.lasagradaescritura.net, nos pueda seguir a través de las redes sociales. Esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga.